Hola chicos, en este video trabajaremos un texto nuevo, pero siempre teniendo presente lo aprendido. Primero me escucharán leer cadenas y redes alimentarias para comprender el texto. Lo pueden escuchar todas las veces que quieran para trabajar. Repasaremos lo que es un tema y lo que son los subtemas visto en el video anterior y realizaremos unas actividades relacionadas al texto nuevo. Aprenderemos sobre los paratextos y los recursos que utilizan los textos expositivos. Y finalizaremos con los esquemas para facilitar la comprensión de un texto y también sirve para estudiarlo de manera sencilla. Espero que les guste el video y un beso enorme para todos ustedes. Cadenas y redes alimentarias. Las relaciones que los seres vivos establecen dentro de un ecosistema determinan una serie de funciones que cumplen cada uno de ellos y que contribuyen al equilibrio de la naturaleza. Estas funciones, que tienen que ver básicamente con la alimentación, permiten distinguir diferentes niveles tróficos, de la palabra griega trófos, que significa alimenticio. Productores, consumidores y descomponedores. Las plantas, gracias a su capacidad de obtener energía de la luz, producen su propio alimento. A diferencia de los animales, no necesitan alimentarse de otros organismos. Por eso, dentro de los ecosistemas reciben el nombre de productores. También se lo conocen como organismos autótrofos, que significa que se alimentan de ellos mismos. Los animales necesitan nutrirse como todos los seres vivos. Como no son capaces de producirlos, deben obtener los nutrientes de las plantas o de otros animales. Por esta razón se los llaman consumidores o heterótrofos, que significan que se alimentan de otros. Entre los animales, los que se alimentan de plantas son herbívoros y se los llaman consumidores primarios. Los que se alimentan de otros animales son carnívoros y reciben el nombre de consumidores secundarios. A los predadores, que se alimentan a su vez de otros carnívoros, se los llaman consumidores terciarios o cuaternarios. Cuando los animales o las plantas mueren, o bien cuando los animales eliminan sus excrementos o las plantas pierden las hojas o flores, sus restos se depositan sobre el sustrato o suelo. Estos desechos se transforman en materiales más sencillos que retornan al suelo y pueden ser utilizados nuevamente. En esta transformación tiene un papel fundamental los hongos y las bacterias, que son los encargados de descomponer los restos de animales y vegetales. Por eso son llamados descomponedores. Las cadenas tróficas. Si se consideran las relaciones tróficas dentro de un ecosistema, es posible determinar cadenas en las que un organismo se alimentan de otro. Las redes tróficas. Dentro de un ecosistema, un mismo consumidor secundario puede alimentarse de varios tipos de organismos. Aunque algunos animales tienen dietas muy especializadas, como los osos hormigueros, en la mayoría de los casos no sucede así. Los halcones no se alimentan exclusivamente de culebras. Las culebras comen otros animales además de ratones. Los ratones comen vegetales además de langostas. De este modo, todos los componentes de un ecosistema se interrelacionan. Por eso se dice que en la naturaleza se forman redes tróficas en las que se entrecruzan distintas cadenas. Repasemos lo que es tema y subtema. Los textos expositivos presentan información sobre cierto tema, que es la idea central del texto.
El tema se presenta primero de manera general y responde a una pregunta que origina la explicación. Por ejemplo, ¿qué es el sistema solar? A medida que el texto avanza, va desarrollando los subtemas, que amplían diferentes aspectos de la información. Los subtemas responden a preguntas más específicas sobre el tema. Por ejemplo, en un texto sobre el sistema solar, las preguntas serían ¿cuáles son los planetas del sistema solar? O ¿qué es el Sol? La organización del texto en párrafo permite ordenar y distribuir mejor toda la información. En todos los textos explicativos hay algunos elementos que acompañan el texto principal. Por ejemplo, el título, los subtítulos, los gráficos, las fotos o ilustraciones con su epígrafe. Estos elementos conforman el paratexto, que significa junto al texto. Los elementos paratextuales aportan más información sobre el tema principal y sirve para guiar la lectura. Por ejemplo, el título anticipa cuál va a ser el tema de un texto explicativo y los subtítulos indican cuáles son los subtemas. Por eso, antes de comenzar a leer un texto, siempre es útil atender a los elementos paratextuales. Retomemos la lectura cadenas y redes alimentarias. Tenemos que tener en cuenta que hay una graduación de la información. Esto es, una vez planteado el tema general, la información se desarrolla en forma gradual. Es decir, a medida que avanza, el texto explicativo retoma la información previa y le agrega otra nueva. Finalmente se lleva a una conclusión o un ejemplo que ilustra y amplía esa información. Por ejemplo, en la lectura, primero se explica qué son los organismos productores, consumidores y descomponedores. Luego se especifica qué lugar ocupa esos organismos en la cadena tróficas. Por último, se presentan ejemplos de cadena y se lleva a la conclusión de que todos los componentes de un ecosistema se interrelacionan conformando redes tróficas. Los recursos de la explicación. Para plantear claramente el tema del texto explicativo, se utilizan recursos que necesitan ampliar o especificar la información. Algunos de estos recursos son la definición. En ella se dice qué es algo y se menciona sus características más importantes. Por ejemplo, una represa es un lago artificial contenido por un dique donde se almacenan ciertas cantidades de agua a determinada altura. Los ejemplos son casos particulares y concretos que ilustran el tema que se ha tratado. Por ejemplo, muchos animales presentan adaptaciones para reducir el consumo de agua. Por ejemplo, el cuerpo de los camellos pierde muy poca agua y por eso soportan largas travesías por el desierto. Se introduce con los conectores, por ejemplo, es el caso de, como o así. La clasificación permite ordenar y agrupar los elementos de una explicación que tiene algún rasgo o característica en común. Es el ejemplo de las plantas acuáticas se clasifican en sumergidas, flotantes y anfibias.
Los esquemas. Para presentar la información de un texto explicativo, puede usarse esquemas. Estos organizan gráficamente las ideas, por eso facilitan la comprensión y sirve para estudiar. Como actividad, tienen que releer el texto productores, consumidores y descomponedores y completar el siguiente esquema.